Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentamos las 15 ramas de la historia. Número 1. Historia militar. La historia militar hace especial hincapié en las estrategias bélicas, las batallas, las armas, la psicología de combate y cualquier fenómeno relacionado con el transcurso de una guerra que haya sido de gran importancia histórica. Hace relativamente poco, en la década de 1970 hubo un cambio en el paradigma de la historia militar. Es a partir de entonces en el que se empieza a prestar atención más a los soldados en vez de los generales y más a la psicología militar que a las tácticas. Número 2. Historia de la cartografía. La cartografía es más una rama de la geografía, aunque tiene directa relación con la historia. La historia de la cartografía está interesada en los métodos de representación espacial del planeta, es decir, cómo se ha ido representando el mundo en mapas, atlas y planisferios a lo largo de la historia. Número 3. Historia de la religión. La historia de la religión estudia las formas de manifestación religiosa y místicas que se ha dado en todo tipo de cultura a lo largo de su historia, poniéndolas en relación y estudiando sus influencias y características. Estudia cómo ha ido desarrollándose y evolucionando los credos junto con sus dimensiones políticas, culturales y artísticas, ya sea enfocándose en su teología como analizando la liturgia. Número 4. Historia social. La historia social pone el foco de interés en la gente común, sus vivencias y estrategias y cómo con sus acciones han fomentado cambios en las instituciones políticas. La historia social se considera una rama puente entre varias otras como la historia política, la intelectual, la económica y muchas más. Esta rama de la historia tuvo una edad dorada durante las décadas de los 1960 y 1970 y, a día de hoy, tiene una gran presencia en toda facultad de historia y sociología. Número 5. Historia intelectual y de las ideas. La historia intelectual se basa en la obra de grandes intelectuales o personajes famosos cuyas ideas han moldeado el mundo de una u otra forma. Así pues, esta rama de la historia no solamente se centra en la figura de personajes importantes sino también en sus paradigmas ideológicos e intelectuales o en ideas anónimas en general, independientemente de si han sido buenas o malas para la humanidad. Número 6. Historia del género. La historia del género es una rama que mira al pasado tomando una perspectiva de género y, en muchos sentidos, se podría llamar historia de la mujer. Pone el foco de atención en cómo las personas han ostentado privilegios o han sido reprimidas en función de su género, siendo normalmente el género femenino el peor parado. Número 7. Historia del arte, muy relacionada con la historia cultural. La historia del arte pone el foco de atención en las formas de expresión artísticas. Esta disciplina no se centra en un solo tipo de corriente artística o las representaciones creativas de un determinado grupo étnico, sino que aborda el estudio extenso de cualquier representación artística de cualquier parte del mundo y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Número 8. Lingüística histórica. La lingüística histórica es el campo del conocimiento que se encarga de estudiar el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Esta disciplina es de gran importancia en el estudio de la evolución diacrónica de las lenguas y sirve también para poder clasificar las lenguas en base a su origen común. También estudia el contacto entre pueblos, las rutas de expansión y las influencias culturales, entre comunidades lingüísticas. Número 9. Historia diplomática. La historia diplomática estudia las relaciones entre los estados soberanos. Toma especial énfasis en la diplomacia de dos o más naciones, sus relaciones internacionales, sus alianzas estratégicas, historial de guerras en común o conflictos diplomáticos. También estudia los fenómenos que llevan a la paz y el respeto por los derechos humanos. Número 10. Historia económica. La historia económica se encarga de estudiar la historia de las organizaciones empresariales individuales, los métodos de negocio, las leyes de regulación del mercado de un gobierno, las relaciones laborales, los grandes sistemas económicos y el impacto de cada tipo de economía en la sociedad. También se incluye en esta rama de la historia el estudio de la biografía de empresas individuales, los ejecutivos y los empresarios. Número 11. Historia ambiental. La historia ambiental estudia y analiza la interacción humana con el medio ambiente a lo largo del tiempo. En esta rama se destaca el papel activo que ha tenido la naturaleza en la historia humana y cómo la interacción de ambos ha supuesto cambios en ambos, puesto que el ser humano se ve condicionado por el entorno y, a su vez, el entorno es modificado por la acción humana. Número 12. Historia mundial o universal. La historia mundial, también llamada historia global, historia universal o historia transnacional se encarga de estudiar la historia tomando una perspectiva global y trata de encontrar patrones comunes que se den en todas las culturas. La historia mundial y las obras que hablan de ella presentan a la historia de la humanidad como un todo, como una unidad más o menos coherente con alguna que otra diferencia a nivel local. Número 13. Historia cultural.
La historia cultural combina los enfoques de la antropología y la historia universal para examinar aspectos como el lenguaje, las tradiciones populares y las interpretaciones culturales de la experiencia histórica de un pueblo y se vale de los registros y descripciones narrativas de acontecimientos, costumbres, iconografía y estilos artísticos. Número 14. Historia pública. La historia pública es un concepto paraguas que incluye una amplia gama de profesionales y actividades públicas ejercidas por personas que tienen alguna formación en historia, pero trabajan fuera de los entornos académicos. Son todas aquellas profesiones y entornos que llevan la historia al público general. Número 15. Historia del derecho. La historia del derecho se encarga de cómo a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido formulando, aplicando y ejerciendo la ley en base a las percepciones sociales e institucionales de lo que era considerado un delito o una falta moral. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.